Vamos ahora sí a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 38, vamos a estar leyendo hasta el verso 34. Si alguno necesita una Biblia, por favor, solo levante su mano y nosotros le hacemos llegar una para que también usted pueda leer. Juan 11, versículo 38, por favor. Amén. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios, hermano? Amén. Con el mayor gozo y la mayor alegría posible, Amén. porque es palabra de Dios. Aleluya. 11:38. Le voy a pedir que se ponga de pie de nuevo, solamente para darle lectura. Dice así en el nombre del Señor. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Vamos a orar. Señor, hemos leído el fragmento de tu palabra que hoy utilizarás para bendecir nuestras vidas. Yo sé que tu palabra es vida y penetra hasta lo más profundo, Señor. Yo sé que hoy venimos para escuchar este mensaje, y como siempre lo hago, en el nombre de Jesucristo, Señor, reprendo toda oposición que pueda haber. Cualquier cosa, Señor, sea de salud, sea en la mente como pensamientos, cualquier cosa, en el nombre de Jesucristo, sea llevada cautivo, Señor, a la cruz de Cristo. Que ahora, Señor, este ambiente es un ambiente libre para poder recibir la palabra de Dios, para poder gozarnos al escucharla, porque yo sé que ahora nos bendecirás con ella. No importa, Señor, los planes y propósitos que nuestros enemigos se hayan trazado con nosotros. Los planes tuyos son los que se deben imponer en nuestras vidas ahora y para siempre. Gracias por darnos la oportunidad de oír tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tome su asiento, por favor. Aleluya. El título para hoy, hermano: si crees, verás su gloria. Si crees, verás su gloria. La historia de Lázaro, hermano, una de las más fascinantes de toda la Biblia, ¿no le parece? Aquí no hay otra cosa más que la misma gloria de Dios a ojos de muchos testigos. Aquí no hay otra cosa más que el poder de Dios en acción de una manera que no se ve todos los días, ni una vez al mes, ni una vez al año. Aquí hay un poder sobrenatural actuando de una manera tremenda, resucitando a un hombre que ha muerto y ya hace 4 días está enterrado. Hasta el día de hoy no escuchamos repetirse estos eventos, porque son cosas que realmente han quedado en la historia. Y hasta el 2024 seguimos hablando de lo que Jesús hizo en ese tiempo, algo fenomenal. Jesús hizo muchas cosas tremendas, pero esta es una de esas cosas que agarra nuestro entendimiento y como una hoja de papel lo hace, ¿verdad? Lo aprieta y lo tira a la basura. ¿Por qué? Porque no podemos entender ni explicar cómo es que el Señor llevó a cabo semejantes hazañas. Levantar de la muerte a un hombre que tenía 4 días de haber muerto. Esto es algo digno de recordarse para siempre. Un hombre normal no puede, ni aun con el mejor optimismo que tenga, cuando de muerte se trata, todo ser humano da por perdido todo. ¿Verdad que sí? Uno puede mantener la esperanza en cuanto a esto y aquello y lo otro, pero cuando la muerte llega, toda esperanza para todo ser humano es perdida.
Pero qué maravilloso es ver que Jesús no es esa clase de ser humano, un hombre normal. Para Él incluso cuando la muerte llega, hay algo todavía que hacer. Mire qué maravilloso es Jesús. Y Él demostró aquí con hechos lo que Él mismo había dicho. No hay nada imposible para Dios. Lo que para los hombres dijo es imposible, para Dios todo es posible. ¿Alguien aquí lo cree? Y rompa esa barrera desde ya de incredulidad en el nombre de Jesús. Porque si algo Dios desea que todos los que estamos aquí nos llevemos a casa, sea la convicción de que cuando usted cree en Él, todas las cosas para Él son posibles. Así que yo quiero que usted se vaya mentalizando. Usted puede encontrarse en el camino con la mayor oposición de su vida, el mayor problema en su vida. Pero si usted cree en Jesucristo, allí todavía hay esperanza, hermano. Allí va a haber respuesta de una manera sobrenatural. Amén. Lo que pasa en esta historia, el objetivo de esta historia, es de enseñarnos a nosotros y a todo el mundo con ella lo importante que es creer en el Señor. Cuando usted mira el verso 15 rapidito y el verso 40 y el verso 42, verá que en esa historia, en 3 veces el Señor está dando a conocer que lo que quiere dar a entender con esa historia es que la gente crea en Él. En el verso 15, Jesús dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. ¿Lo ve? Cuando Jesús se demoró más, le dice a los discípulos, me alegro que yo no haya estado ahí cuando Él estaba enfermo. Es decir, me alegro que haya muerto sin que yo esté allá. ¿Para qué? Para que cuando yo haga esta obra, ustedes crean. Y cuando usted ve el verso 40, que es el verso que tomamos para como base de este mensaje, Él le vuelve a decir aquí a Marta, no te he dicho que si crees, ¿cuál es el propósito de Dios? Que ella creyera, verás la gloria de Dios. Y cuando usted ve el verso 42, dice Jesús hablándole al Padre, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué cosa? Para que crean. La historia, esta señal tremenda que Jesús hace de levantar a un muerto, lo hace con la intención de que todo el que sepa esta historia se dé cuenta que en Jesús está la capacidad completa para hacer lo que sea. Y que usted pueda creer en Él de esa manera. Yo no sé si todos los que estamos aquí somos capaces de creer en el Señor al 100%. Es decir, creyendo que Dios puede hacer todo. Que lo imposible se vuelve posible en las manos del Señor. Esa actitud de creer parece que se va perdiendo con la civilización. Se va perdiendo con la modernización, se va perdiendo con la tecnología. Porque no encaja, el creer no encaja en un mundo que cada vez se enfoca más en el conocimiento práctico. ¿Lo ha notado usted? Hoy, una persona que cree en Dios, es más visto como una persona de poca capacidad intelectual. Hoy es visto como esa persona que no ha tenido la oportunidad de estudiar y de entender por medio del conocimiento cómo es que las cosas funcionan en el mundo. Así que por lo tanto le achacamos todo a un ser superior. Eso es lo que ellos dicen. Lo que los intelectuales dicen es eso. Hay mucha gente que no ha tenido la capacidad de tener acceso a este conocimiento y por ende pues todo, ¿verdad?, viene por un creador, un Dios, una persona que está controlando todo cuando nosotros sabemos que hay otras explicaciones. Es lo que ellos dicen. Pareciera que ahora condenan que una persona crea en Dios. Se va diluyendo cada vez y como que la sociedad va ejerciendo presión sobre aquellos, incluso sobre los que están en la iglesia, en cuanto a creer en Dios. Hermano, el que cree en Dios, como dice la palabra, no va a ser avergonzado jamás. Con conocimiento intelectual o no, usted debe seguir creyendo en Dios al 100%. El que ahora cree en Dios es visto como esa persona, ¿verdad?, un poquito ignorante. Los jóvenes van a tener que luchar con esto en sus escuelas. Ellos conocen muy bien la presión que se ejerce allí. Los que van a las universidades tienen que lidiar también con estas cosas. Donde el que cree o el que dice creer en Dios es como visto como una persona con
poca razón, con poco conocimiento intelectual. La Biblia dice en el Salmo 53, verso 1, que el necio es quien dice en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Literalmente dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que el inteligente realmente es el que cree que Dios existe. Es el necio el que dice, no, Dios no existe. Lo que hay son las reglas de la física, de la química, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios es un mito. Es el ignorante el que la Biblia dice, afirma que Dios no existe. Así que ustedes jóvenes, crean en Dios de verdad en sus corazones. Hay cosas que por más que se estudien, no se podrán explicar científicamente. Y una de esas cosas es el milagro que hemos leído. Lo que Jesús hizo con Lázaro no tiene explicación científica. No hay forma de que la ciencia pueda decir qué pasó ahí ese día cuando un hombre se para frente a una tumba y llama a un muerto que se levante y éste salga. No hay forma de explicar eso. Ahí es donde te das cuenta, o Dios existe, ¿verdad? O Dios existe, pues. Es que no hay forma. O Dios existe o Dios existe. ¿Cómo puede un muerto de 4 días volver a vivir? Eso es imposible. Pero ¿qué dice la Biblia? Lo que para ellos es imposible, para mí no lo es. Ese es el Dios nuestro, hermano. Sí. Cuando de muerte se trata, la ciencia no puede detener que llegue, ni revertir su llegada. Pero vemos que Jesús sí bien puede. Él sí puede revertir aquello que ha pasado. ¿Cómo hace eso? No sé. Pero eso es lo maravilloso de creer en alguien que es capaz de hacer todas las cosas. En alguien que de verdad nos ha mostrado con hechos que lo que es de verdad imposible para nosotros, nos ha dejado bien clarito que para Él es bien fácil hacerlo. Tan fácil como decirle, levántate y anda. Tan fácil como decirle, sal fuera. Mire qué tremendo, Señor. Así de fácil es para Jesús. Le dijo, Lázaro, ven fuera. 3 palabras y aquel que había muerto estaba vivo de nuevo. Ese es el Señor. Le pregunto, ¿qué tanto usted cree en Dios? Pero hablo de creer en Dios cuando las cosas son así, imposibles de creer. Porque es fácil creer cuando hay posibilidades, ¿verdad que sí? Es fácil creer cuando hay otras posibilidades humanas, pero cuando no hay nada, ahí es donde de verdad entra la fe al 100%. ¿Qué tanto usted cree al 100% en el Señor Jesucristo? Porque la verdad es que si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, en su familia, en sus necesidades, en sus problemas, usted tiene que creer en el Señor al 100%. Jesús lo deja claro en esta historia. Y cuando usted ve el verso 40, Él le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que lo que usted y yo necesitamos para ver la gloria de Dios en nuestros problemas que nosotros los vemos imposibles de solucionar, es simplemente creer, pero creer al 100%. Es dejar a un lado, hermano, el conocimiento intelectual, la razón, el entendimiento, la capacidad analítica que tenemos. Es dejar todo eso a un lado y simplemente creer que Dios lo puede hacer de alguna forma. Yo no necesito explicarlo, no necesito entenderlo, solo necesito creer que Él puede hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos hoy. Si usted quiere ver la gloria de Dios, tiene que creer. Eso es lo que le dijo Jesús a Marta. ¿Y por qué es que algunos no vemos la gloria de Dios? Porque la verdad es que no nos estamos atreviendo a creer como Él nos dice. El enfermo no se atreve a creer en Dios porque hay un diagnóstico basado en el conocimiento que dice que tiene una enfermedad X y que no va a mejorar de ella, sino que va a empeorar. Eso dice el conocimiento intelectual. Y no es que estén tal vez equivocados,
Es solo que tú debes creer más lo que el Señor tenga que decir que lo que el ser humano pueda decir. La fe se pone en práctica en las situaciones imposibles, sino para qué la tenemos. Algunos no vemos la gloria de Dios en nuestras necesidades porque no nos atrevemos a creer. Hasta ahora la incredulidad, la duda nos lleva demasiado ventaja. Y aparecen las situaciones difíciles en la vida y Dios nos está diciendo, cree en mí, mantente creyendo. Y nosotros ahí vamos como cabizbajamente, ¿verdad? Para arriba y para abajo en nuestra fe, tambaleando. No debería ser así. Jesús dijo en Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Hay un mundo de posibilidades para aquel que cree. Hay un mundo de oportunidades para aquel que simplemente cree. La fe, el creer es una tremenda puerta, hermano, que abre de verdad el espacio a grandes posibilidades. Y Dios quiere que nosotros lo sepamos. Jesús está hablando con Marta en el verso 40. Y le dice, tienes que creer si quieres ver la gloria de Dios hoy. Debes hacerlo. Hermano, creer de verdad es creer en contra de toda probabilidad. Eso es. Creer en contra de toda probabilidad. Eso es fe. No juzgue a Marta tan rapidito, porque ella en ese momento, ¿verdad?, está fluctuando en su fe. Lo que se le está pidiendo no es cualquier cosa. Usted medite un poquito despacio. Cuando Jesús le dice, Marta, quita la piedra. ¿Usted cree que es fácil de aceptar en la mente que alguien le diga, mira, tu familiar murió hace 4 días, sí, quítale la piedra, yo lo voy a resucitar? No, pues no cualquiera se atreve a creer, ¿verdad? Por eso le digo, tenemos que atrevernos a creer algo que a nuestros ojos es netamente imposible. No culpo a Marta, porque no es fácil creer que el hermano muerto en 4 días va a volver a vivir. Algunos tenemos problemas para creer y tal vez lo más que podemos llegar a creer es 50, 60%, pero no el 100%. El 100% es creer lo imposible, que Dios puede hacer lo imposible. Cuando ya no hay otra ayuda, cuando ya no hay otra opción, cuando no hay otra posibilidad. Creer al 100% es, no hay nada de posibilidades, aún así yo sigo creyendo. Y cuando alguien hace eso, ve la gloria de Dios en su vida. Ve el poder de Dios manifestado en su vida, hermano. Amén. Hermano, yo como Marta he visto la gloria de Dios. Y me da gusto hablarle ahora desde la experiencia en cuanto a este tema. Hoy sí. Hoy sí, hermano, porque lo que Dios ha hecho es gloriosamente poderoso y usted lo va a saber ahora. Hoy le hablo de creer con conocimiento y por experiencia propia, que es creer en aquello que es imposible, pero que Dios lo puede hacer. Aleluya. Había estado esperando este momento y hoy es el día. Para dar gloria a Dios por lo que Él hace, para que su fe se active y se dé cuenta. No con una historia que pasó hace miles de años de lo que Dios puede hacer lo imposible, sino con una historia que ha pasado días atrás, que usted sepa que Dios puede hacer lo imposible. Amén. Lo que Dios ha hecho en mi hermano es una cosa tremenda. No tiene otro nombre más que un milagro genuino al 100% de Dios. Yo sé que algunos supieron de la situación de mi hermano Eliseo, ¿verdad? Una situación de muerte. Definitivamente. Cuando él fue llevado al hospital, bueno, él fue al hospital, lo dejaron de una vez debido a su gravedad. No podía ya casi respirar, necesitaba 60% de oxígeno para poder respirar. Los latidos de su corazón se aceleraban, no podía ni siquiera levantarse y sentarse en su cama porque se disparaba su latido de su corazón y le podía dar un ataque. Recuerdo ese día que lo fui a cuidar la primera vez, que lo llevamos al baño y fue suficiente para que aquello se disparara y las enfermeras temían que se cayera ahí, porque era demasiado.
Hermano, mi hermano estaba mal. Y el problema apenas comenzaba. Aquí es donde debemos creer en el Señor. Cuando usted ve las cosas mal, aquí es donde debemos poner en práctica nuestra fe. Cuando llegan las dificultades a su vida, ahí es donde usted debe creer en el Señor. Cuando las cosas se ponen peor, ahí es donde usted debe seguir creyendo en el Señor. Usted no puede dejar de creer. Si quiere ver la gloria de Dios, tiene que creer. Eso es lo que le dijo Jesús a Marta. Tienes que creer, Marta, si quieres ver algo que yo haga aquí. Yo decidí creer. Yo decidí creer. Y por eso me pareció conveniente usar la historia de Lázaro hoy. Porque ese verso 40 significa mucho para mí. Se cumplió literalmente en mí, en mi casa, en mi familia. Yo lo he visto, hermano. Y quiero que usted se vaya de aquí convencido de que si usted cree como Jesús dice, algo va a pasar en su vida y en su necesidad. Dios va a hacer algo tremendo allí. Recuerdo la primera noche que lo fui a cuidar. Esa vez estaba leyendo los salmos mientras estaba allí. Y llegué al Salmo 25 y Dios me hizo detenerme en 3 versos que yo quiero que usted lea conmigo hoy. Salmos 25. El verso 1. Dice, a ti Jehová levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son eternas. Si usted observa estos versos dirá, pero esto no tiene nada que ver con sanidad. Pero en estos versos, especialmente el 6, el 3, fue donde de alguna manera Dios hizo pausa. Espera, quédate con estos. Algo que no le puedo explicar, pero que Dios me hizo estos versos. Más vas a meditar en ellos, los vas a tomar para ti y esto es lo que tú vas a orar. Y desde ese momento estos versos se convirtieron en mi oración de todas las veces por Él. Cuando dice que sus misericordias son eternas, son perpetuas, sus piedades son perpetuas. Era como si Dios me estaba diciendo, yo le voy a dar mi misericordia a tu hermano. Yo le voy a entregar mi misericordia. Yo lo voy a sacar de aquí. Era una cosa especial dentro de mí que me hizo creer en ese momento. Por medio de estos 3 versos yo entendí que Dios quería levantarme ese día. Esa noche. Y mire, hermano, hay un gran dilema en esto de creer. Y por lo menos yo siempre he tenido esta dificultad para entender cuando se trata de sanidades y cosas por el estilo. ¿Cuándo es que debemos orar por sanidad y cuándo por fortaleza, resignación? Yo le he dicho al Señor, ¿cómo es que nos damos cuenta? ¿Cuál es tu voluntad como para orar en esa dirección? Como para no tal vez creer y después llevarnos la decepción de que tu voluntad era otra. ¿Cómo podemos hacer, Señor? ¿Cuándo debo declarar sanidad sobre un enfermo? Si tal vez tú no quieres que sea eso, por lo que yo ore. Porque por un lado, hermano, está la fe y por otro está la voluntad soberana de Dios. ¿Cuál de las dos tiene más importancia? Por supuesto que la voluntad del Señor. El problema es, ¿cómo sabemos cuál es? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para orar en esa dirección?
Y en muchos hermanos de nosotros la incredulidad de que Dios haga el milagro no se basa en que Él no pueda, sino en que no sabemos si quiere. ¿Me entiende? Los que estamos aquí sabemos que Dios es capaz, de que Dios puede hacer todo. Pero lo que a veces nos pone incredulidad en el corazón es, ¿y será que quiere? Porque esa es otra cosa, ¿verdad? Yo sé que Él puede, pero ¿quiere? ¿Cómo sabemos? Y ahí es donde entramos en conflicto. Oro por sanidad, oro, declaro o qué. ¿Y qué si no es su voluntad? Estamos en ese problemita ahí, ¿verdad? Y me acuerdo de aquel hombre que también era leproso y estaba enfermo, que le dijo al Señor palabras como, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mire qué tremendo. Por favor, Mateo 8, verso 1. Mateo 8, verso 1. El verso 2 dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Aquí vemos la voluntad del Señor. ¿Ve? Todos sabemos que Él es capaz de sanar, pero no todos sabemos si es su voluntad hacerlo. Y parece que este hombre está en la misma cuestión de nosotros. Él sabe que Jesús lo puede sanar, pero no le dice, ¿puedes sanarme? Sino le dice, si tú quieres. Es decir, si es tu voluntad sanarme, límpiame. Y Jesús claramente le responde y le dice, quiero. Mi voluntad es sanarte ahora. Eso es lo que nos cuesta. Y usted dirá, hermano, pero hasta ahora no ha dicho qué es lo que debemos hacer o cómo sabemos cuándo es su voluntad. Porque sí, Jesús le expresó a él, mi voluntad es sanarte. Y nosotros, ¿cómo hacemos para indagar, saber de que la voluntad de Dios es sanar? ¿O no? Hermano, para que la gloria de Dios se vea en un problema, usted debe creer como también debe ser la voluntad de Dios. Las dos cosas deben ir juntas. Yo sé que Dios puede hacer cosas por sí mismo sin que nadie crea, pero en la mayoría de las cosas Dios va a querer que usted crea para hacer algo. Cuando Dios quiere hacer algo, Él busca a alguien que crea eso que Él quiere hacer, ¿verdad? Y así es como funciona la fe. Usted cree lo que Dios quiere hacer. Él se busca a alguien que quiera o que se atreva a creer aquello que Él quiere hacer. Ahora yo sé que no en todas las veces será la voluntad de Dios concedernos lo que nosotros pedimos, porque también nos enseña eso la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que yo aprendí en este proceso es que el Señor nos irá dando pautas, diciéndonos que esa es su voluntad. Para esto, usted tiene que estar muy, pero muy pegado con el Señor. Para que usted sea capaz de distinguir cuando le habla, cuando le muestra, cuando le confirma cosas. Pero en el camino que usted se atreve a creer, en el camino Dios le va mostrando como pequeñas lucecitas que le van diciendo, por aquí es por donde vas bien. Sigue ahí, sigue ahí. Pequeñas pautas en las que Dios te va diciendo, sí, mi voluntad es hacer eso, sigue creyendo eso. No importa que vayas a sentir como que la cosa ya se salió de control. Si yo te digo que sigas creyendo, sigue creyendo porque yo lo voy a hacer. Así. Y eso yo lo experimenté en este proceso con mi hermano Eliseo. La Biblia dice en 1 de Juan 5:14, y esa es la confianza que tenemos, dice en el Señor, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Me acuerdo que este verso me lo dijo mi hermano también en el hospital. Yo le dije, estamos orando, la iglesia está orando por ti. Y él me dijo, sí, pero no quiero ser pesimista. Me dijo, la Biblia también dice que hay que orar, pero también tomando en cuenta la voluntad de Dios. Y le digo, es cierto. Pero si la voluntad de Dios es curarte, nosotros vamos a estar ahí clamando por eso, le digo. Y lo que dice aquí es que usted puede estar seguro, dice, esta es la confianza que tenemos. Usted puede estar seguro de que cuando pide algo conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. No importa si parece imposible. ¿Lo entendemos?
No importa qué tan mal se vea aquello. Si usted sabe que eso es la voluntad de Dios, usted simplemente siga creyendo. Aún contra toda posibilidad. Y le repito, esto es lo que el Señor me enseñó en esta experiencia. Que cuando es su voluntad, Dios le dará esas pequeñas pautas en el camino que le dicen, vas creyendo bien. Eso es lo que yo quiero hacer. Cuando yo tomé esas palabras del Salmo 25, sentí que venían de Dios, pero tenía esa inquietud, ¿verdad? ¿Y será tu voluntad? Pero dentro de mí, no lo puedo explicar, hay algo que te dice, cree lo que está ahí. Yo le voy a dar mi misericordia. Y desde ese momento, hermano, yo empecé a pedirle, Señor, dale tu misericordia. Tu palabra dice que tus misericordias son eternas, perpetuas, para siempre. Y creí eso en mi corazón. Lo mantuve ahí. Y cuando salí de ahí al siguiente día, aquí es donde le digo que vamos a las pautas que Dios comienza a decir. Pongo una alabanza y qué casualidad, la alabanza hablaba esas palabras que estaban en esos 3 versos. O sea, digo, uno empieza a entender, no es casualidad, hay algo en que te está diciendo, vas creyendo bien. Eso es lo que yo quiero que tú creas. Y dije, Señor, más confirmación a mi vida. Pasaron los días, hermanos, y mi hermano se ponía peor. Iba perdiendo peso, perdiendo el habla. Los antibióticos con las fiebres no funcionaban. El día que yo estaba ahí, un día en la madrugada, llegan los doctores para decirle que los antibióticos no sirven, que no están haciendo nada, que no saben qué atacar, que ellos consideran que lo que él tiene es cáncer en sus pulmones. Y le mostraron ahí unas fotografías, hermanos, una cosa horrible. Se supone que cuando salen en esos rayos X, los pulmones deben estar sin ninguna sombra, nada. Hermano, mi hermano, él va a tener que presentar esas fotografías, porque eran manchas por todas partes, hermano. Eran espacios pequeñitos, nada más en blanco, de ahí todo, ambos pulmones, lleno. Y doy gloria a Dios porque por la fuerza que siempre le dio a mi hermano, porque ese hombre nunca se quebró, ahí siempre escuchaba nada más. Y le dice, ¿qué quieres que hagamos? Él le dijo, bueno, sigamos con este examen que me dijeron la vez anterior y después vemos de ahí para allá. Y cerró sus ojos y se quedó tranquilo. Pero en ese momento básicamente le habían dicho que pues, era cáncer lo que tenía en sus pulmones. Hermano, Dios me enseñó que cuando uno cree algo y es su voluntad, Él te va a ir afirmando que eso es su voluntad. Usted lo va a ir viendo en el camino. Usted se va a ir dando cuenta que va en el camino correcto. ¿Se acuerdan cuando pusimos la petición aquí en la iglesia de que oraran por él? Una de las hermanas que oró, le pasó algo especial. Ella vio que una persona entraba al cuarto del hospital de mi hermano, le puso su mano en su estómago y le dijo, ten paz, estás sano. Y esas son otras confirmaciones, ¿ve lo que le voy diciendo? Dios te va mostrando en el camino, esa es mi voluntad, lo que yo quiero hacer es eso. Debes creer. Y mire, la hermana no sabía que mi hermano tenía cáncer. Y en ese momento dice que ella sintió, reprendan cáncer, reprendan cáncer. Y ella no sabía, ni siquiera que era mi hermano, y tampoco sabía cuál era la enfermedad que tenía, porque ni nos habían dicho a nosotros para ese momento que era cáncer lo que tenía. Ahí es donde tú te puedes dar cuenta de que Dios te va diciendo, esta es mi voluntad. Tú debes creer, porque al final yo voy a hacer algo grande aquí. Pero cuesta, ¿no es cierto? Cuando las cosas se ven tan mal, ¿cómo cuesta creer, hermano? ¿Verdad que sí? Pero es necesario que lo hagamos. Mire por favor el verso 21 al 25 de Juan. Capítulo 11. Y Marta dijo al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora
que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto pasó cuando Jesús regresaba, que ya Lázaro tenía pues días de haber muerto. Marta sale al encuentro de Jesús y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera fallecido. O sea, Jesús no ha llegado todavía a la tumba, al sepulcro, cuando Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. ¿Entiende? Pues decía, aquí es donde Dios ya te va avisando. Algo va a hacer para decirte, esta es mi voluntad. Cree en esa dirección. Jesús no había llegado al sepulcro y le dice a Marta, tu hermano resucitará. Ya le estaba diciendo, esto es lo que tienes que creer, que yo lo voy a levantar. Y ella no entiende y le dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero, pero Jesús le está hablando de una resucitación en ese momento. O sea, él ya le está dando a conocer cuál es su voluntad en el asunto para que crea. Y es por eso que en el verso 40 le reclama y le dice, no te dije. Yo te lo dije antes, Marta, te dije, tu hermano resucitará, ¿no es cierto? Y cuando le dice, quita la piedra. Y ahí Marta se pone como, el Señor ya tiene días de muerto, lleve. Y Jesús le dije, ¿y yo no te dije ya anteriormente? ¿No te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios? En sus problemas usted pida dirección al Señor. ¿Cuál es su voluntad? Dios le va a mostrar cuál es su voluntad. Pero es necesario que hayan personas cercas a su presencia, a su Espíritu Santo. Usted, pueda que Dios le dé pautas, pero si usted no está cerca al Señor, usted no las entiende. Pueda que Dios le hable, pero como usted no está cerca al Señor, usted no entiende. Tiene que estar metido en la presencia del Señor para que usted pueda entender las pautas que Dios le da, dándole a conocer, esta es mi voluntad. ¿Me entiende? No, tal vez le va a hablar con una voz audible, le va a decir, esto es lo que yo quiero. No, pero le da pautas por aquí, por allá, que las entiende solo aquel que está pegado a su presencia. Pero cuando no lo está, Dios puede seguir hablando y usted no entiende nada. Pero a Marta le dijo, frente a frente le dijo, tu hermano va a resucitar. Y ella no creyó que le estaba hablando en ese momento. Y cuando le dice que quite la piedra, Marta estaba un poco incrédula, le dice, no, Señor, ya tiene días. Yo le voy a ser honesto, no creí cuando la hermana me dijo sobre ese testimonio en el Señor, sino yo había creído antes. Para mí fue la confirmación de lo que Dios ya había hecho sentir en mi corazón con esos versos de la palabra de Dios. Y solo me quedó más que decir, gracias Señor, porque eso me va confirmando que voy creyendo en la dirección correcta. Que tú vas a hacer algo, mi hermano, aunque se ve de lo peor. Creer en contra de toda posibilidad, hermano. Y de ahí en adelante yo comencé a clamar al Señor, Señor, dale tu misericordia, dale tu misericordia. En ti espero todo el día, porque esa es la verdad. Esperábamos cada día una noticia en el Señor. En ti espero todo el día. Cuantos en ti confían, dice el verso, no van a ser avergonzados. Y se lo repetía cada rato en mis oraciones, en mis ayunos. Señor, yo creo eso que leí, yo creo eso que tomé. Dale tu misericordia. ¿Y qué pasa con Marta, hermano? Lo que pasa con muchos. Que habiéndonos dado ya Dios la promesa que va a hacer algo, dudamos. No quitamos la piedra de la duda en nuestra mente, de la incredulidad. Y de ahí que Jesús dice, ¿no te dije? Pero yo ya te he dicho muchas veces. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que Dios tiene el control de su vida? ¿Cuántas veces Dios ha escuchado que Dios tiene el control de su matrimonio, de su casa, de sus hijos? Pero a veces se nos olvida. Y estamos dudando de que si Dios puede hacer algo allí, cuando Dios ya claramente nos ha dicho, yo puedo hacer todas las cosas. ¿Cuántos lo creen aquí? Amén. Cuando Dios le dice a usted que crea algo, usted crea sin miedo, hermano. Crea sin miedo. No se fije en la situación. Créale al Señor.
Por eso digo que esto es de atreverse, porque no todos se atreven a creer cuando algo está tan mal. Es la verdad. Y en esa búsqueda que usted tenga de la presencia de Dios, Dios lo va a ir orientando, Dios lo va a ir confirmando y le va a ir afirmando esa fe y esa fe hasta que Dios haga lo que tenga que hacer. Recuerdo una vez que saliendo del trabajo, vino a mi mente una canción, que tiene un coro bien hermoso, que no me sé ni toda la canción, no sé ni por qué, de la nada apareció en mi mente. Y dice, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, siempre tienes el control. Es de Julio Melgar. Y yo no me sé esa canción, solo me sé el coro. Y desde que salí, ese día del trabajo empezó a reproducirse y a reproducirse una vez tras otra vez, tras otra vez. Y de alguna manera yo entendí después, ya Dios preparándome, porque después de eso recibimos el texto con la mala noticia. Cuando nos avisan que el cáncer en sus pulmones es nivel 4, pero que no solamente hay cáncer en sus pulmones, también lo tiene en los riñones, en su hígado, en su piel y también en su cabeza. O sea que, ya se imaginará usted, entendí en ese momento el mensaje de la alabanza y de lo que vendrá. Siempre tienes el control, nunca pierdes el control. Porque Dios es así de maravilloso. Él sabe lo que viene y te va preparando. Y es difícil mantener la fe cuando te dan noticias como esa, ¿no es cierto? Cuando las cosas comienzan a empeorar de esa manera, la fe de muchos, por muy buena que haya sido, se va al piso. Pero si tú sabes que Dios te ha dicho, pero si tú entiendes que la voluntad de Dios es sanarlo, ¿qué debes hacer? Creer de la misma manera. Y esto es algo que yo no puedo entender, pero que Dios hizo conmigo desde el principio. Dios allá adentro me hizo entender que mi hermano iba a llegar a lo peor, de alguna forma. Y esto es lo que yo le compartía siempre a mi familia. Cuando nos daban buenas noticias pequeñas, yo le decía a mi mamá, estemos preparados para oír cosas peores. Porque posiblemente ahora nos dicen algo bueno, pero mañana pueden venir con una mala noticia. Que sigamos creyendo como estamos creyendo ahora. Si nos dicen algo peor, vamos a seguir creyendo como estamos creyendo ahorita. Eso no va a hacer que creamos menos. Y así fue pasando. Él se ponía cada vez peor. Con cáncer en tantos miembros de su cuerpo, en tantos órganos. ¿Qué probabilidades puede tener una persona de vivir, hermano? Con cáncer en un solo órgano es suficiente para que las personas dejen de existir. Ahora piense en su hígado, en su piel, en sus riñones, su cabeza, sus pulmones. Es ir en contra de toda posibilidad. Pero ya Dios me había preparado. Esas son las pautas de las que le hablo. ¿Cómo aparece esa canción aquí? Justamente antes de recibir ese texto ya Dios me estaba diciendo, aún con todo lo que viene, sigue creyendo porque yo tengo el control de todo esto. Y cuando me daban malas noticias, yo lo decía en voz audible, fuerte. Todavía creo en ti de la misma manera que lo hice al principio. Y todavía creo en ti de la misma manera que creí en el principio. Y como la Biblia dice, por cuanto creí hablé, pues entonces yo hablaba y lo decía así. Con voz audible, Señor, todavía creo en ti de la manera que creí en el principio. Y cada vez que me daban una mala noticia, lo repetía. Y lo repetía, todavía sigo creyendo de la misma forma que en el principio. Hermano, es tremendo la forma en la que Dios habla. Y cuando uno empieza a entrar en esta clase de cosas, comienza a ver cómo es que Dios se mueve. Pero también el diablo se mueve, hermano. Esa es otra cosa que usted debe tener muy, muy presente. Él también aprovecha estas cosas para hacerlo pedazos a usted. Y si usted no está cerca al Señor, corre mucho peligro su fe. Corre mucho peligro su estabilidad, su firmeza en el Señor. ¿Cuánta gente no se ha ido del Evangelio porque no estaban cerca al Señor cuando una situación dura así vino? Satanás los hizo pedazos en su mente. Les hizo creer que no valía la pena estar aquí. ¿Que para qué?
Y habían veces que salía del hospital y como que esa voz llegaba ahí, ¿verdad? Quizá tu hermano no salga de ese hospital. Pensaba a reprender eso en el nombre de Jesús. Porque yo sabía que Dios me había dicho otra cosa desde el principio. Porque los pensamientos llegan. Pero usted debe contrarrestar eso con lo que Dios le ha dicho, hermano. Usted siga creyendo. Si Jesús le ha dicho, si Dios le ha dicho, simplemente crea. Porque aunque cree, todo le es posible. Le hicieron quimioterapias a mi hermano y no funcionaron. Y como es normal en todo proceso de quimioterapias, eso daña a las personas. La radiación también. Un día que llegué a verlo, y nunca me olvidaré de ese cuadro, abro la puerta y lo veo. Está sin peso, delgado completamente. Y yo que entro y él está sangrando. Su boca está completamente llena de sangre, color púrpura. No se veían ni sus dientes. Y no lo podían limpiar de adentro porque al hacerlo sangraba mucho más. Solo le podían limpiar lo que le salía. Y cuando uno ve esas situaciones, como que tu espíritu se quiere quebrar, ¿verdad? Es como, Señor, ¿qué hago? Por eso digo, es tan importante estar en la presencia del Señor, fortaleciéndote como bien dice la Biblia. Cuando tengas esas cargas y esa ansiedad, échalas mejor sobre el Señor, dice. Échalas sobre el Señor porque Él tiene cuidado de ti. Era doloroso, hermano, verlo así. Seguían pasando los días y dejó de comer, dejó de hablar. Empezó a perder el conocimiento. Ya no recordaba cosas simples como su fecha de nacimiento. Preguntas que le hacían: ¿quién es el presidente actual? ¿En qué lugar te encuentras? Ya no se acordaba. Y eso preocupaba demasiado a los doctores, porque cuando llega a esa parte es que se está yendo. Y un día viernes, que ustedes recordarán, nos venimos a ese servicio, nos reunimos todos en el hospital, toda la familia, porque el tratamiento había fracasado, un rotundo fracaso, nada funcionaba. Nos preguntaron si tomábamos la decisión de dejarlo ahí para intentar un último proceso, algo que no le hacen a la mayoría de personas de cáncer, pero dijo: pero ustedes ya no tienen nada que perder. ¿Lo pueden intentar si quieren? Se tomó la decisión de que se intentara, pero también fracasó, no logró absolutamente nada. Y pasaron más días en el hospital y ahora apareció un sangrado en su parte interna, en su cabeza. Cuando eso pasó fue que los doctores dijeron: ya no podemos hacer nada. Dice, él le quedan días de vida. Ustedes deciden si lo quieren que los pase aquí o se lo llevan a su casa. No es fácil oír eso, hermano. Le dijeron: podemos revisar por qué el sangrado, sacándole algo de acá en su espalda. Dijo: pero vamos a reducir los días de vida a horas. ¿Y para qué hacerlo si ya no tenía casa? La familia tomamos la decisión de llevarlo para su casa. Y justamente ese jueves me fui a cuidarlo, como todo jueves iba en la noche. Y el viernes lo íbamos a llevar a su casa en la mañana. Y él comenzó a tener dolores muy fuertes, se quejaba de día y de noche, no comía, no hablaba, sus ojos todo el tiempo cerrados. Era la etapa normalmente para los doctores terminal, ¿verdad? Entonces mi hermano fue desahuciado por el hospital y decidimos llevarlo a su casa. Aquí es donde tu fe se pone a prueba al 100% de su capacidad. Porque creer cuando te dicen que este tratamiento puede funcionar es más fácil. Pero cuando ya te dicen, ya no hay nada más que hacer, cuando hay 0 posibilidades, ahí es donde de verdad demuestras si sigues creyendo todavía, a pesar de toda probabilidad en contra. Y me acuerdo que ese día en la mañana, están subiendo a mi hermano a la camilla para traerlo en la ambulancia. Llega la doctora y me dice: lo siento mucho. Y le dije yo: it's okay, we are still believing.
Le digo, está bien, nosotros todavía seguimos creyendo. Oh, muy bien, me dijo así como, oh, lo que tú quieras decir, ¿no? Pero por eso entiendo a Marta, hermano. Cuando Jesús le dice, quita la piedra porque voy a resucitar a tu hermano. Y Marta no está como muy convencida de que eso vaya a pasar porque le está pidiendo un imposible. Le está pidiendo que crea algo imposible, 0 posibilidades. ¿Lo entiende? Ahí es donde se ve la fe. Pero yo le dije otra vez al Señor, sigo creyendo de la misma manera que al principio. Se ve todo mal, pero yo te sigo viendo a ti como Pedro cuando se desenfocó y comienza a ver la situación a su alrededor, lo que oía. Hemos escuchado lo peor, le dije, esto es lo peor de lo peor que queríamos escuchar. Pero mi mirada sigue puesta en ti. Sigo creyendo de la misma manera que al principio. Algo vas a hacer, Señor. Así que lo sacamos del hospital y cuando íbamos por el pasillo, en el pasillo hay una campanita. Esa campanita la ponen para cuando alguien vence el cáncer, la pasan sonando con alegría. Porque lo venció, ¿verdad? Y todo el mundo oye. Pues yo pasé sonando la campanita. Porque yo creía que el Señor no había terminado con él. Yo le dije minutos antes, creo de la misma manera que al principio. Así que su salida del hospital para mí no es para muerte, para mí es para sanidad. Y yo declaro que él está sano y estaré tocando esa campanita diciendo en mi fe, en mi corazón, tú lo vas a sanar, no importa que aquí lo hayan desahuciado. Mi hermano ni siquiera se acuerda, porque él en su conocimiento ya lo había perdido, ni siquiera se acuerda cuando salió del hospital. Pero le digo, hermano, cuando Dios te dice, y usted está seguro que Dios le ha dicho que su voluntad es hacer algo, no importa qué tan difícil se vea la cosa, crea. Crea que Dios va a hacerlo. Contra toda posibilidad, crea que Dios va a hacerlo. Cuando mi hermano salió del hospital, yo le dije al Señor, yo creo que tú lo estás sacando de aquí para no compartir tu gloria ni en un porcentaje con esta gente. Para que cuando llegue a su casa, todo el mundo pueda decir cuando lo levantes que fuiste tú, definitivamente fuiste tú. No fue el hospital, no fue el tratamiento, fuiste tú. Porque ellos lo desahuciaron, pero tú lo levantaste, aleluya. Gloria a Dios, hermano. Porque está escrito, Dios no comparte su gloria con nadie. Ni siquiera un 1%. Y cuando algo te hacen en el hospital y allá te mejoraste, la gente dice, la medicina le ayudó, el tratamiento fue bueno. Pues aquí no hay nada de eso que decir. Aquí no pudieron hacer nada. Y si mi hermano se levanta, entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué podemos decir? Ese fue Dios quien lo hizo. No hay duda. Fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien lo levantó. Gloria a Dios, hermano. Dios es maravilloso. Dios le dijo a Marta, si tú crees, vas a ver mi gloria. Vas a ver mi gloria, pero necesito que creas. Si usted llega a lo peor de lo peor en su problema, lo entiendo. Pero ese no es razón para dejar de creer en el Señor. Si de verdad ha creído en aquel que todo lo puede, esa no es razón para dejar de creer en el Señor. Porque aquí, en esos casos, es donde este Señor se glorifica como tal. Como el que tiene todo el poder en su mano. Aquí es donde Él confirma, nada es imposible para mí. El Señor fue quien levantó la voz un día y dijo, yo soy Jehová de los ejércitos. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hoy puedo yo responder esa pregunta, hermano, y decir, no, no, Señor, no lo hay. Todo es posible para ti. Todo es posible para ti. Gloria a Dios. Llegamos a su casa con un promedio de 5 días de vida que le habían dicho que podía vivir. Con una nota del hospital que dice que si se moría, que no le dieran resucitación, que no tenía caso. Además su corazón no lo iba a soportar.
Lo mandaron sin comida, hasta que le ponían la sonda, porque no había caso tampoco alimentarlo. Ellos sabían que iba a morir a su casa. Pero Dios había dicho otra cosa, hermanos. Pero Dios había dicho otra cosa, gloria a Dios. Sí, Él había dicho otra cosa. Y él llegó el viernes a su casa y el sábado estaba pidiendo de comer. ¡Aleluya! Gloria al Señor, hermano, que todo lo puede. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Ese mismo sábado comenzó a hablar. Comenzó a tragar cosas que no podía en sus... Aquí por dentro tenía solo relajo. El agua incluso se le iba a los pulmones. Ni siquiera agua podía tomar. Las fiebres se fueron de la nada. El dolor que le tenían que poner morfina y otra droga para contenerlo, ninguna fue necesaria. Se había ido el dolor. Dios hizo algo tremendo. Lo que Dios hizo ahí se llama gloria de Dios. Aleluya. Es el milagro del Señor. Gloria a Jesús. Esta es la razón por la que a veces Dios deja que lleguemos hasta al hoyo más profundo, para que nadie pueda decir que cuando usted salga de ahí fue por otro, sino por Él. Y yo me acuerdo de la historia esta de Lázaro. Cuando le dijeron que Lázaro estaba muriendo, Jesús dijo: voy a esperarme más tiempo. Voy a dejar que llegue a lo peor. Y Jesús dejó que muriera, ¿sí o no? Porque Él sabía que podía sanarlo. Pero dijo: vamos a esperar que muera. Vamos a esperar que pase lo peor de lo peor. Cuando usted llegue a lo peor de lo peor en su situación, acuérdese, el Señor está cerca en hacer algo. El Señor está cerca en mostrar su gloria y su poder. No es que te olvidó, sino al contrario, está planeando que Él se lleve toda la gloria en tu problema. Cuando caemos a lo más bajo, hermano, a lo más difícil, ahí es donde vemos la gloria del Señor. Y de manera que nadie puede decir que no es el Señor. Porque en este caso, ¿qué podemos decir? No, hermano, no podemos decir absolutamente nada más que fue Dios quien al llevarlo a su casa, ahí lo comenzó a levantar. Y mire qué cosa. Ese sábado que me reúno con los líderes aquí, una de las hermanas líderes había soñado. Me dice: yo vi a su hermana mayor que no la conozco. Me decía, llorando: hemos hecho todo lo que hemos podido, ya no aguanto. Pero luego dice que le dijo: pero papá ya hizo todos los arreglos necesarios esta mañana, ya todo está listo. Te dije yo: ¿a qué hora soñó eso usted, hermano? En la madrugada, como a las 3, 4 del sábado. Ese sábado fue un cambio rotundo para él. Fue el sábado que comenzó a pedir comida, fue el sábado que empezó a hablar, fue el sábado que se fueron los dolores. Todo comenzó el sábado. Dios me seguía diciendo: te dije que creyeras, porque al que cree le mostraré mi gloria. Cuando dicen amén, amén, aleluya. Eso es, al que cree. Y Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero hay que aferrarse a esa fe, aunque todo es perdido humanamente hablando. Le digo, él iba sin comida. Y de alguna manera, aunque yo me di cuenta que ni siquiera comida le habían mandado, yo seguía creyendo. Honestamente se lo digo. Algo va a hacer aquí el Señor. De manera que aunque no le hayan dado que comer, pero algo va a hacer el Señor aquí que lo va a levantar. Esa era mi fe. Y cuando me decían que los tratamientos médicos no funcionaban, la verdad no me impactaba eso, sino porque sabe Dios que yo no estaba pensando en que la cura iba a ser por medio de medicamentos. Desde el principio Él de alguna manera me hizo entender que la cura iba a ser total por su
por su mano y no por medicamentos. Así que cuando llegó a su casa, yo todavía seguía creyendo que Dios lo iba a levantar, de alguna forma. Y cuando me dan la noticia que el sábado comienza a cambiar la cosa, digo yo, qué maravilloso es el Señor. Han habido cientos de personas orando por Él y ahora todos se están maravillando de la gloria de Dios hecha sobre su vida, mi hermano. Dios es real. Jóvenes, Dios es real. Invócalo y te responde. Llámalo y Él vendrá a tu rescate cuando dicen gloria a Dios. Aleluya, porque Él no es Dios solo de adultos, es también de jóvenes. En tus problemas Él va a venir a ayudarte. Dios es real. Nadie me puede decir a mí que no, yo he visto la gloria de Dios. Es verdad. Ahora ya tiene más de mes y medio. Está ganando peso. Ya empezó a caminar con la andadera que dejará pronto en el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Aleluya. Hoy hablamos por horas, cuando antes no se le entendía ni una sola palabra. Hoy platico con él por horas, normalmente. ¿Quién hace estas cosas? Solo Dios. Vienen los compañeros de su trabajo, lo ven y se quedan, wow, wow, wow. Y él los manda al refrigerador donde está la nota que dice si se muere no lo resuciten. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Dios es poderoso. Jesús es la esperanza de nuestra vida. Y si usted lo cree, párese y diga gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Jesús es la esperanza de tu vida. Si tú crees, vas a ver la gloria del Señor. Si tú crees, vas a ver la gloria del Señor. Aleluya, Señor Espíritu Santo, prende el fuego de la fe en este lugar. Prende el fuego de la fe en este lugar. Todos los enfermos pasen que vamos a orar. Dios está aquí y Él quiere que tú creas en Él. Todo el que esté enfermo tiene un problema grave, pase. Yo conozco a Jesús, el que hace lo imposible. Si usted tiene un problema de salud, un problema en su familia, en su matrimonio, pase. Él trajo este mensaje para que usted crea, para que usted esté convencido que nada está perdido en el Señor. Él tiene poder, Él tiene poder. Aleluya.